Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de Mi alma tiene sed. Un programa que ha sido diseñado con el propósito de que seamos alentados, reconfortados, consolados, animados, fortalecidos, amados hermanos, después de una jornada difícil, tal vez llena de contratiempos, de actividades laborales, de actividades en el hogar, de actividades de diverso tipo que muchas veces drenan nuestra energía o drenan nuestra paz, drenan nuestra tranquilidad. Y el Señor quiere que nosotros recibamos de Él esa fortaleza, ese consuelo, esa ayuda. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de ello, amados hermanos. Usted puede leerlo en los evangelios, que cuando Él empezó a realizar de una manera pública su ministerio, dice que Él se apartaba a lugares solos, a lugares que estaban un poco alejados para que Él pudiera tener comunión con su Padre, y recibía esa fortaleza, amados hermanos, esa luz, esa dirección. En los evangelios encontramos que hubo ocasiones en que el Señor veló toda la noche para ser guiado por el Señor, por su Padre, esa comunión que Él tenía con el Padre, con el Espíritu Santo, y se completaban, amados hermanos, que recibía esa luz, esa dirección, esa guía, esa serie de pasos que él debe de cumplir. Pues de igual forma nosotros, amados hermanos, necesitamos tener esa comunión con el Señor. Y en este programa, pues el deseo de nuestro corazón es que todos seamos alentados conforme a la palabra. La Escritura nos enseña que toda la palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios. Bueno, todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos está dentro de la Biblia. Aun cuando a nosotros nos parezca un poco difícil, un poco complicado, amados hermanos, que haya ciertas literaturas ahí dentro de la Escritura, pues todas tienen un propósito y todos tienen un plan. La Biblia está compuesta de genealogías, tiene crónicas, tiene censos, tiene detalle de sacrificios, ofrendas, y todas, amados hermanos, todas esas descripciones detalladas que muchas veces cuando uno las está leyendo por primera vez, o una persona que no tiene el hábito constante de leer la Escritura, pues le parecen un poco aburridas, amado hermano, sin sentido, no le encuentra por qué razón deberían de estar ahí. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme usted va teniendo comunión con Dios, conforme usted va acrecentando, cultivando la relación con Dios, y el Señor le va permitiendo que su entendimiento sea cada vez más ensanchado, amados hermanos, que vaya teniendo más retentiva, más comprensión, usted se va a percatar de las grandes bendiciones que esconde la Escritura ahí. Entonces yo le animo, aunque usted no entienda en este momento, que aunque a usted le parece un poco difícil, un poco complicado, lea, amado hermano, lea la Biblia constantemente, cotidianamente. Esfuércese, sea valiente, amados hermanos, como es el libro de Josué y el libro de Deuteronomio, en sus partes finales, y sea constante, perseverante, y va a recibir del Señor muchas bendiciones.
Y es por ello, amados hermanos, que estamos leyendo en este momento el libro de Apocalipsis, un libro al que todos le tienen cierto temor, cierto pavor. Espero que ya el grupo que ha estado conmigo durante estas semanas que hemos estado ya leyendo los capítulos del libro de Apocalipsis, entiendan, amados hermanos, que no es un libro para que le debamos de tener miedo. Lamentablemente el enemigo ha utilizado esa fraseología, ese grupo de palabras, esas expresiones, para que nosotros los creyentes no accedamos a las bendiciones que están ahí dentro de ese libro. Sin lugar a dudas, amado hermano, yo tampoco voy a venir a presumir un entendimiento mayor que el suyo. No, en ningún momento, amados hermanos. El libro tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades. No es un libro que a veces utilice la gente como un devocional, ¿verdad? Son pocas las personas que a veces utilizan el libro de Apocalipsis. Generalmente utilizan los evangelios, utilizan las cartas. O sea, un libro para que sea tema de excesivas predicaciones no lo es, amado hermano. Generalmente están enfocadas a eventos del tiempo del fin. Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que esta es parte de la literatura que tenemos que leer como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos sido rescatados por el Señor para salir de las tinieblas y ir a la luz. Y obviamente toda la palabra, amados hermanos, nosotros la tenemos que conocer, porque eso nos va a permitir, amados hermanos, que nosotros no seamos ingenuos o ignorantes o faltos de conocimiento en relación a algunos temas que hoy en día están cobrando auge y que están cobrando fuerza. Desde 1980, amados hermanos, finales de los 80 para esta fecha, se ha estado hablando mucho del cambio climático. Y el cambio climático, amados hermanos, si nosotros lo leemos en la Escritura, si nos tomáramos el tiempo para verlo en la Escritura, nos daríamos cuenta que ya estaba ahí profetizado, ya estaba ahí. Ya figuraba, amados hermanos, desde hace muchos años la situación del cambio climático y las consecuencias del mismo están ahí en la Escritura. Pero nosotros a veces nos hemos dejado aventajar por otras personas que no necesariamente tienen temor en el Señor, que no necesariamente siguen al Señor, o que sabiendo la información que ahora manejan, dominan y de la cual muchas veces han hecho una fuente para la obtención del dinero, de su sobrevivencia, de su subsistencia, no han rendido su vida al Señor. Simple y sencillamente lo tomaron como un conocimiento que podían explotar, mientras que para nosotros los creyentes es un conocimiento que nos ayuda a que nos aferremos más a nuestra relación con Dios. Así que, amados hermanos, hemos estado hablando del tema del regreso del Señor, que para mí es una pieza fundamental en la doctrina de todo creyente. Hablamos de la sana doctrina, hablamos de la creencia en el Señor, pero muchas veces, amados hermanos, hacemos una creencia selectiva y eso no puede ser. Nosotros tampoco podemos llamar sana doctrina nada más a algunos puntos que se enfatizan o que creemos que están siendo objetos de menosprecio por parte de otras personas. No, la sana doctrina implica que nosotros conozcamos al Señor tal y como Él lo ha dejado establecido en la Escritura, que lo veamos como Él es claro, es directo, es muchas veces fácil de entender, y otras veces las enseñanzas, aunque muy simples, son profundas, que deben de conmovernos, amados hermanos, y que el Señor exige nuestro compromiso. Que el Señor no está jugando a la iglesia, menos a la religión, sino que el Señor está apostando porque el mismo compromiso que Él tuvo para salvarnos, nosotros también tengamos para seguirlo, para servirlo, para honrarlo,
para glorificarlo, amados hermanos. Entonces es importante que entendamos, amados hermanos, que la iglesia ha sido un objeto de robo por parte del enemigo. Han ido robando partes fundamentales de la doctrina, partes fundamentales de la creencia, y las ha ido robando de una manera sutil. Por ejemplo, del regreso del Señor ya no se ha hablado mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas se excusan, amado hermano, que perdone usted esa palabra, es la que yo no quería utilizar, pero vamos a irnos sobre ese pensamiento. Se excusan porque dicen: mira, hermano, yo creí en tal año, ¿verdad? Y le dan a usted una fecha. Tienen 40, 50 años de ser creyentes. Y fíjese que en aquel entonces predicaba el hermano fulano, el hermano mengano, el hermano perencejo, y le empiezan a mencionar un grupo de personas que efectivamente estuvieron predicando acerca del regreso del Señor. Y pues el punto es que, como nosotros hemos entendido en esta serie, amados hermanos, si usted ha estado siguiendo los programas, la responsabilidad es dual, no es solo del que predica, no, es de ambos, del que escucha como del que enseña, del que habla. A veces el que habla sí habla con pasión, con entrega, pero muchas veces con poca profundidad, ¿verdad? Él a veces él toma como una urgencia, amados hermanos, porque si es una urgencia, no lo voy a negar, es una urgencia que la gente se salve, que la gente se arrepienta, que la gente busque del Señor. Esa es la urgencia. Y menciona pues los acontecimientos porque están ahí. Pero el que escucha, amados hermanos, debe tener también la responsabilidad de ir y de corroborar dichos eventos, de profundizar en dichos eventos. Hoy en día pues todos tenemos acceso a la palabra del Señor, amados hermanos. Todos tenemos Biblia, todos tenemos herramientas de estudio, comentarios, diccionarios, interlineales griegos, hebreos, arameos. Tenemos muchas herramientas que nos ayudan al estudio de la palabra. Y sin lugar a dudas, ambos, tanto el que escucha como el que habla, deberíamos de ir y buscar, leer, profundizar, entender, comprender, pedirle al Señor, sobre todo principalmente y primordialmente pedirle al Señor, aún con llanto en nuestros ojos, amados hermanos, que nuestro entendimiento sea abierto para poder comprender este libro, el mensaje del regreso del Señor, y poderlo verdaderamente asimilar adecuadamente. Entonces muchas personas se han excusado de eso y se han decepcionado, amados hermanos, o se les cayó el ídolo porque ellos pensaban que el Señor pues iba a venir inmediatamente, y entonces muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de trabajar, muchos según ellos dejaron de ir buenas oportunidades, no se prepararon. Hay muchas personas que pensaron que, o entendieron o asimilaron que el mensaje era: no estudie, no vaya a la universidad, no se prepare, no desarrolle. Y entonces, amado hermano, ahora viven frustrados, si están amargados y le echan la culpa al Señor de eso. Entonces, según ellos ya estaban preparados para irse a las moradas celestiales, pero realmente ahora nos damos cuenta que no era así. Ellos estaban amando al Señor por un interés. ¿Cuál era el interés? Dejar el mundo. Desafortunadamente la naturaleza humana, amados hermanos, es difícil y es complicada, y nos debería, bueno, por lo menos en mi caso, a mí se me da pena porque, como lo mencioné en uno de los programas anteriores, si el Señor nos revelara individualmente a cada uno cuál es la fecha de su regreso, amados hermanos, lamentablemente creo que la actitud de la mayoría, voy a ponerlo en esas palabras, la actitud de la mayoría sería decir: bueno, tengo, por decirles un ejemplo, un año
el Señor va a venir en tal fecha del año 2023, por decir un ejemplo, y aclaro que estoy diciendo un ejemplo, no estoy fechando, estoy poniendo un ejemplo. Entonces la mayoría de personas diría, bueno, tengo permiso para pecar desde ahorita hasta por lo menos un mes antes de esa fecha que el Señor me mostró. Después llego a la iglesia, me arrepiento y el Señor me tiene que llevar. Y no es así. El Señor exige santidad total. Y por eso lo he insistido, amados hermanos, y hemos aprendido a la luz de la palabra que el Señor en ningún momento mandó a fechar a nadie. En la Biblia nunca vamos a encontrar un mandamiento o una interpretación, aunque le apliquemos exégesis y hermenéutica, como son las herramientas que ahora existen, y vayamos a los originales y hagamos esto y le hagamos lo otro. En ningún momento, amados hermanos, se nos manda que nosotros fechemos la venida del Señor. No está permitido, ni es tampoco mandato del Señor. Lo que el Señor mandó es que nosotros velemos. Y el velar implica que nos preparemos y que estemos dispuestos y que sepamos que es posible que nuestro turno de velar, de guardia, termine sin que el Señor haya venido, pero nosotros estemos preparados. Incluso podemos hasta dormir, es decir, dejar nuestra existencia terrenal en esta tierra sin que el Señor haya venido, pero cuando Él venga, la Escritura dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 20, lo hemos leído, aquí lo hemos estudiado, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor va a venir por nosotros y nuestra fe debe estar puesta en Él y en lo que Él va a realizar, en saber de que Él cumple, que es fiel cumplidor de todo lo que promete. Entonces, amados hermanos, ese es el punto. Y aun cuando sea un libro, como le digo, que algunos le tengan temor, le invito a que usted pierda el temor al Apocalipsis. Y bien, antes de continuar, amados hermanos, yo quiero invitarle a que oremos, porque nosotros ahorita vamos a empezar, mejor dicho, ya hemos empezado a leer este libro, a leer el libro de Apocalipsis. Pero estamos entrando ahorita a una sección donde vamos a estar leyendo continuamente de juicios, amados hermanos. Esa es la parte que a muchos pues, les aterroriza y que por ello no les da el deseo de leerlo, de profundizarlo. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que leer, comprender. Así que quiero pedirle que juntos nos convengamos a orar en esta oportunidad para pedirle al Señor su socorro, ya que el deseo del Señor, amados hermanos, es que nosotros lo amemos a Él por lo que Él es, por lo que Él representa para nuestras vidas, y no que estemos buscándolo a Él con temor. En la Biblia, amados hermanos, vemos un ejemplo, y de hecho un amado siervo de Dios, cuando predicaba en Apocalipsis, ponía este ejemplo y decía que los primeros reinos de Israel, tanto el de Saúl como el de David, tienen una figura de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque a Saúl, que va a ser uno de los que se va a levantar, que es figura del anticristo, que es figura del falso rey, del que no quiere tener una relación con Dios, sino que va en contra de lo que Dios establece. A él lo seguían con temor, dice. Todos los que le servían le seguían con temor, porque él era alto, pues él era alto. En Israel era más alto que todos, según lo que la Biblia menciona. Era un hombre que tenía un carácter duro, difícil, complicado, amados hermanos. Entonces tenía seguidores, pero que estaban con él por miedo. Esa era la condición. Mientras que a David lo seguían con convicción. David era un guerrero poderoso, sí, hermanos. Era un soldado, un hombre de guerra tremendo, pero nadie lo seguía por temor. Lo seguían por convicción. Incluso Itai, uno de sus generales,
que era extranjero, que se unió al ejército de David y que inclusive su equipo de hombres era considerado como la guardia personal de David. En un determinado momento David le dice: Itai, tú acabas de venir de la guerra, no me sigas, quédate, descansa un poco. E Itai le dijo: David, nosotros tenemos de seguir en la vida y tenemos de seguir en la muerte. Parafraseando, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y nosotros estaremos donde tú estés, porque te amamos, David, porque hemos visto que el Señor está contigo. Así que a David lo seguían con convicción y con amor, amados hermanos, mientras que a Saúl y a los otros reyes que posteriormente estuvieron, todos lo seguían con temor. Bueno, nosotros no queremos seguir al Señor por temor, aunque los juicios que vienen son terribles. El propósito, amados hermanos, de esta enseñanza no es ponerle miedo a usted, no, bajo ningún punto de vista. Yo lo que es lo que menos espero yo le pido a usted que más bien el amor que usted tiene por el Señor se afirme, y que si verdaderamente estamos caminando no de la forma que al Señor le agrade, podamos corregir, ¿verdad? Pero no meterle miedo, porque a mí de nada me va a servir que el Señor me diga el día que lo vea cara a cara, que Él me diga: mira, Eduardo, estuviste bien, enseñaste bien, pero le metiste miedo a mi pueblo. Todos vivían miedosos allá, no podían ni dormir porque estaban pensando en muchas cosas. Ya no me oraban, sino que estaban temblando. Entonces, ese tipo de cosas sí, yo no las quiero, amados hermanos, ni la espero. Así que le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque estamos congregados con tus hijos, Señor, que tienen el anhelo, el deseo de recibir la enseñanza de tu palabra en esta noche. Padre bendito, nos has dado el privilegio, la oportunidad de que juntos podamos leer el libro de Apocalipsis. En primer lugar, Señor, te queremos pedir la sabiduría, el entendimiento. Humildemente queremos pedirte, Señor, que nos ilumines cuál es el estudio o la interpretación correcta que debemos de darle a este libro, Señor. No para enorgullecernos, ni para presumir, ni para pretender que somos más sabios que otros, sino que podamos verdaderamente, Señor, amar cada día más lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Sabemos que tú has muerto por nosotros, que derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, y que también deseas, anhelas que como buen padre, Señor, tus hijos crezcan en la fe, en el amor, desarrollen, prosperen, sean verdaderamente una señal de bendición en medio de este mundo tan complicado que nos toca vivir. Por ello, Señor, también te queremos pedir que quites de nosotros todo temor. Estamos leyendo o estamos por arribar a un segmento, Padre, donde vamos a estar viendo juicios constantes, cuadros que cuando uno los lee y se apoderan de la mente, imágenes destructivas, tienden a provocar en el hombre temor. Sin embargo, Señor, nosotros estamos afianzados, creyendo en ti, Señor, y te suplicamos que por favor nos ayudes a entender adecuadamente este libro. Te pedimos que el temor no nos domine, Señor. El propósito de esta enseñanza no es que la gente te siga por miedo, con temor y duda y desesperanza, y pensando que mejor te sirven porque si no va a venir juicio sobre sus vidas. No, Señor, queremos que te sigan por amor y que nuestro entendimiento sea ensanchado para que podamos comprender tu palabra, Señor, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rogamos que en esta noche tu manifestación sea poderosa en nuestras vidas, que podamos entender adecuada y oportunamente lo que hemos de leer, Señor, que sea de provecho y de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amados hermanos, el capítulo 8 del libro de Apocalipsis es el que vamos a leer hoy. Y vamos a leerlo y vamos a meditar en
en algunas de las situaciones que se mencionan en los diferentes pasajes. Este capítulo es corto, amados hermanos, tiene 13 versículos, pero tiene mucho que abordar. Y yo le invito y le pido, por favor, que usted estudie, que no solo se quede con lo que le estoy diciendo, sino que usted vaya y profundice, que le pidamos al Espíritu Santo su guianza, que aprovechemos todas las herramientas que puedan estar disponibles para que leamos la palabra. Y dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel volcó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces estamos ahorita en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y definitivamente, amados hermanos, el capítulo comienza pues haciéndonos ver que se está abriendo el séptimo sello, ¿verdad? Ya estuvimos leyendo la visión celestial que empieza en el capítulo 4, donde Juan sube al cielo, y definitivamente en la mano de Dios hay un rollo que estaba sellado con 7 sellos, y al único que selló digno es el Cordero que fue inmolado. Ese Cordero es Jesús, el que nosotros conocemos como Jesús en este momento, pero que ya no tiene ese nombre porque ya vemos que tiene una nueva naturaleza. Es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él ya está en otra faceta, ya está en una estatura divina, a esa a la cual nosotros queremos llegar, porque obviamente al ser trasladados, amados hermanos, al cielo, que es donde vamos a estar con el Señor, no vamos a estar con esta naturaleza que hoy tenemos. Vamos a tener carne y sangre y todas estas situaciones que tenemos en esta temporalidad de tiempo, sino que vamos a estar con una naturaleza diferente. Vamos a ser nuevas criaturas totalmente, a ser renovados,
vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados y vamos a poder estar con el Señor por la eternidad. Entonces ya estuvimos leyendo eso y ahorita empieza el séptimo sello. Como lo he mencionado antes, amados hermanos, y lo vuelvo a mencionar ahora, en Apocalipsis vamos a encontrar eventos que son subsecuentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que se tiene que realizar una cosa primero para que luego se realice la segunda, y cuando esté hecha la segunda se va a hacer la tercera, y así sucesivamente. Hay otros eventos que van a ser simultáneos, es decir, que se están realizando en el mismo momento y no necesariamente dependen uno del otro, ¿verdad? Van a haber otros que son totalmente independientes, es decir, que se llevan a cabo y que no tienen que ver o esperar algo para que se les dé permiso de que esto suceda. Entonces, amados hermanos, también es importante que les recuerde que el Apocalipsis, aunque nosotros lo tenemos en nuestras Biblias con numeración desde el 1 hasta el 22, no necesariamente los capítulos están en forma correlativa, cronológica. Es decir, que el capítulo, por decirle un número, el 8, sea el capítulo que tiene el control, sino que puede ser que haya otro que posteriormente lo encontremos después. Entonces, amado hermano, para aclarar, no quiere decir que el capítulo, bueno, lo que quiero decir concretamente, amados hermanos, es que no necesariamente, por ejemplo, el capítulo 8 va a estar ubicado donde corresponde. Ese va a ser uno de los retos que nosotros vamos a tener que ir desarrollando conforme vayamos avanzando, amados hermanos, el poder ubicar en una línea de tiempo los capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Para poder determinar cuál es primero, cuál es segundo, tercero en esta parte concreta de la comprendida entre el capítulo 8 y el capítulo 18, ¿verdad? Porque ya es lo que es 19, 20, 21, 22, esos están cabal en el final del Apocalipsis. Entonces hay una serie de 10 capítulos que hay que ordenar los acontecimientos y poderlos ubicar dónde van. Entonces, amados hermanos, aquí vemos uno de eventos subsecuentes. El séptimo sello es el evento que debe de ocurrir, la apertura del séptimo sello debe de ocurrir para que entonces se desarrolle el evento narrado entre los versos 2 y 5 y posteriormente las trompetas que están entre los versos 6 y 13. Cuando este sello se abre, amados hermanos, la escritura dice que hubo un silencio en el cielo como por media hora. Bueno, esa es una frase o una porción de la escritura que llama la atención, amados hermanos. ¿Cómo que hubo silencio como por media hora? ¿Verdad? ¿A qué se refiere eso? Bueno, leyendo un poco, amados hermanos, estudiando un poco para poder compartir con ustedes y no venir a hablar cosas sin sentido, se aprecia por parte de los comentaristas que cuando se presentaba el sacrificio, amados hermanos, había que presentar una ofrenda de incienso. El incienso era de olor grato y ya estaba prevista esta circunstancia desde el capítulo 25 del libro de Éxodo. Ahí lo podemos leer, se repite varias veces en Levítico y en Números también, de que muchas ofrendas inclusive deben de ser acompañadas con incienso. Es algo que al Señor le agrada, pues. Pero para concretamente limitarme aquí a lo que vamos a leer, porque ya el tiempo está avanzando, es que cuando se presentaba la ofrenda de incienso todos hacían silencio.
Aquí en la tierra se hacía esa figura, o estaba esa sombra, esa enseñanza de que al presentar la ofrenda del incienso, empezar a incensariar, todos guardaban silencio, por respeto, por temor, por reverencia. Y de hecho hay varios pasajes de la escritura que nos hablan de que hay que hacer silencio delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Delante de su presencia hay que hacer silencio. Y entonces, amados hermanos, cuando eso ocurre, pues obviamente al haber ese silencio delante del Señor, era un momento de reverencia, es un momento donde la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Y ya hemos platicado, amados hermanos, que el templo celestial también tuvo figura aquí en el terrenal, porque lo que se vio en el cielo fue lo que se hizo aquí en la tierra. Ya les he mencionado que a Moisés, por ejemplo, se le dio la orden de replicar lo que había en el cielo. No se le dijo, mira, haz tú no se le dijo, perdón, tal vez el coloquialismo tan que pareciera que fuera un poco irrespetuoso, pero no, es como que a Moisés le habían dicho, bueno, Moisés, tú vas a hacer un templo aquí, bueno, Señor, ¿y cómo lo hago? Como tú quieras. No se le dio esa libertad a Moisés, sino que a Moisés se le dijo, vas a hacer todo conforme al modelo que te fue mostrado. Conforme al modelo que te fue mostrado, tú vas a hacer el templo. Y recordemos que Moisés, amados hermanos, tuvo también su formación en Egipto. Él estuvo en Egipto, fue incluso criado por la hermana de Faraón. Y entonces él estaba con cierta formación egipcia, y obviamente él sabía cómo eran los templos egipcios, porque él pues estuvo muchos años ahí antes de darse cuenta de que él no era un egipcio, sino que era un hebreo y que había sido levantado con el propósito de liberar a su pueblo. Entonces ese silencio, amados hermanos, por ejemplo en Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa mora. Entonces Habacuc 2:20 también dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Isaías 41:1 dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, entremos juntamente en juicio. Pero Zacarías, Habacuc, Sofonías dice, calle en la presencia de Jehová el Señor, en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispersado a sus convidados. Entonces, ese silencio, amados hermanos, nos habla de eso. Algunos, pues ya otros comentaristas, pues le ponen literalmente esta frase, es la calma antes de la tormenta, ¿verdad? A eso se hace referencia. Ahora bien, hay otra postura, amados hermanos, de la cual yo también necesito como que participe, ¿verdad? De que tenemos que hacer un cálculo ahí. El Señor en el Salmo 90 nos enseña que un día para Él es como 1000 años. Igual Pedro reafirma dicha declaración bíblica, y entonces nos dice que para el Señor un día son como 1000 años. Entonces, al hacer las proporciones, amados hermanos, esto equivaldría a la media hora, equivaldría más o menos a 20 años con 10 meses. 20 años con 10 meses, que en algún momento nos deben de sacar alguna representación, alguna figura, alguna enseñanza, alguna pausa. Y es ahí donde debemos de ir buscando, amados hermanos, qué es lo que el Señor nos quiere dar. Pareciera que el Señor estuvo en ese momento disfrutando de
de la alabanza celestial, pero en ese momento él decide, al ver que ya están abiertos los 7 sellos, consumar su ira. Y vemos, amados hermanos, que el símil en el cielo, que es uno de los comentarios que me llamó la atención, es de que en el cielo ya no hay altar de holocausto. En la tierra sí había. En la tierra había un altar para el holocausto que estaba afuera, en el atrio, y en el lugar santo estaba la mesa para el incienso. Aquí ya el incienso está delante de la presencia del Señor. Ya vimos en los capítulos anteriores, amados hermanos, que el incienso son las oraciones de los santos que están continuamente delante de su presencia, y aquí lo vuelve a mencionar en el verso número 4, dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos que está en ese incensario. Dice que en el verso 3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que en Éxodo usted va a encontrar el trono del holocausto, el altar del holocausto, y también va a encontrar un lugar que se utilizaba para poner el incienso. En el cielo solo hay altar del incienso, porque el Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta que fue ofrecida para el perdón de nuestros pecados. Entonces ya no hay más holocausto que hacer. Entonces la sangre era derramada delante del Señor para la expiación de nuestros pecados, o la expiación del pecado del pueblo de Israel concretamente, y por ello se le daba paz, se le daba tranquilidad. Pero en esta ocasión no. El Señor decide que es el momento de enviar los juicios sobre la tierra, y es por ello que entonces se le da la orden al ángel de que este incienso sea vertido sobre la tierra. En Apocalipsis 4:11 ya lo leímos ahí, que estaba las almas de los que habían sido muertos a causa de haber dado testimonio del Señor, y que ellos preguntaron: ¿hasta cuándo, Señor? Pues es hasta cuándo he respondido aquí. Entonces el Señor empieza a tomar ya el control de los juicios que van a ocurrir sobre toda aquella humanidad, la que no creyó. Recordemos que el Evangelio de Juan, capítulo 3, muchos saben de memoria el verso 16, hermanos, pero después los versos que siguen ya muchas personas ya no se los guardan tan profundamente, pero ahí dice claramente que el que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces acá, amados hermanos, se van a empezar a ejecutar los juicios. A estas alturas de este capítulo inicia pues la consumación de la ira del Señor, es decir, que ya el tiempo de la gracia se terminó en definitiva, amados hermanos, que es lo que hemos visto, que cuando el Señor se lleva a la iglesia termina el tiempo de la gracia, termina el tiempo de la paciencia, termina el tiempo de la misericordia, y el Señor va a empezar a ejecutar su juicio sobre todos, amados hermanos. Él ya proclamó sus buenas nuevas durante muchos años, durante mucho tiempo, mañana, tarde, noche. El que prestó atención pues ha tenido esa bendición de ser salvo. El que no pues va a tener que afrontar la consecuencia de su decisión. Entonces, amados hermanos, cuando este incensario es vertido sobre la tierra, dice que hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, amados hermanos, pareciera como que una orquesta estuviera tocando fanfarrias, ¿verdad? En algunos eventos, amados hermanos, y siempre hay un fanfarria, una banda que toca y hace una como entrada. Bueno, pues algo así es la circunstancia esta que estamos viendo acá. En cuanto a los truenos y las voces, pues los truenos siempre han existido, amados hermanos. Aquí cuando está lloviendo fuerte, pues obviamente se escuchan los truenos, se ven los relámpagos.
a la luz de los relámpagos. Pero en cuanto a las voces, amados hermanos, en los últimos años han habido reportes en muchos lugares del mundo donde se escuchan sonidos en los cielos. Algunos han escuchado trompetas, hay otros que han escuchado sonidos parecidos a voces, a gritos, a personas que están hablando. Y estos han quedado documentados, algunos en la televisión. Ahora pues con las redes sociales, algunos aparecen ahí en las diferentes plataformas, pero pareciera que nos está hablando de esto. Sin embargo, amados hermanos, quiero hacer de su conocimiento que recientemente he estado indagando en este tema para poder platicarlo con ustedes. Hay un estudio que denota que la palabra iglesia, es decir, el grupo que nosotros conocemos como los salvos, como los que han sido redimidos por el Señor, solo se llega hasta el capítulo 3. Y a partir del capítulo 4 en adelante no se vuelve a mencionar la iglesia, entonces ya solo se menciona el mundo. Entonces la iglesia ya no está. Entonces, amados hermanos, cuando algunos quieren empatar fenómenos escatológicos en esos videos, en esas situaciones de las personas, pues nos deben de llevar a reflexionar si verdaderamente son genuinos o no, debido a que la iglesia aún está aquí en la tierra. Cuando la iglesia ya no esté, sin lugar a dudas, todos estos acontecimientos se van a concretar. Entonces es importante que lo tome en cuenta, por eso lo menciono. Y luego dice aquí: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Y empieza, amados hermanos, a sonarse las trompetas. Algunas Biblias traducen shofar. Pero en el capítulo número 10 del libro de Números, el Señor dio la orden de que se hicieran 2 trompetas de plata, y cuando se tocaba una tenía un significado. Me pareciera que las 2 tenían diferente sonido, amados hermanos. Cuando se tocaban juntas se congregaba todo el pueblo. Cuando se sonaba una, se congregaban los líderes o los sacerdotes nada más. Y se tocaba otra, solo otra, se congregaban los ancianos, es decir, los líderes del pueblo. Y con determinados sonidos se tenían que preparar para la guerra o para estar alertas. Entonces tenía varios significados. Entonces desde ahí sí aparece la palabra trompeta. Pero sea trompeta o sea shofar, amados hermanos, el punto es de que hay un instrumento que es sonado, el que a nosotros nos debe interesar. Como lo mencioné ya antes, está escrito en Corintios primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15, y en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, porque nosotros deseamos, anhelamos, esperamos escuchar la trompeta de Dios. Esa es la trompeta que nos va a congregar a todos delante de su presencia, y esa es mi trompeta que toca a Dios, no que toca a ningún ángel ni nadie más, es la de Dios. Entonces aquí aclaro que son 7 ángeles. Hay otra cosa que le quería mencionar, amados hermanos, pero no lo voy a hacer por cuestiones del tiempo. Pero aquí en este capítulo casualmente parte en 2 series las trompetas, en 4 y en 3. 4 se nos narran aquí, específicamente que una que daña la tierra, los cultivos, amados hermanos, la tierra, los árboles y toda hierba verde. Esa es la primera trompeta. La segunda trompeta es una como montaña que daña el mar y obviamente a toda la vida marítima. La tercera es la que daña las aguas dulces con ajenjo, las vuelve amargas. Y la cuarta dice que oscurece el sol, la luna y las estrellas. Inclusive entonces, amados hermanos, hay situaciones en cuanto a la lumbre de la situación del día. Entonces, amados hermanos, vemos que hay una situación de orden climático, una situación que afecta al clima, que afecta al ecosistema.
que afecta, amados hermanos, el vivir en la tierra. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que al existir este problema, pues obviamente la vida en la tierra se hace imposible. En cuanto al punto número 2, en la segunda trompeta, la primera trompeta nos recuerda una plaga en Egipto. Vemos que en Egipto, en el capítulo en el Éxodo, capítulo 9, hermanos, disculpe, vemos que cayó granizo con fuego. Cayó un granizo fuerte que dañó varios cultivos en Egipto durante la liberación del pueblo. Pero aquí ya están cayendo como un juicio, amados hermanos. Antecedentes de que Dios ya había mandado algo similar, pues nos recuerdan que en capítulo 19 de Génesis el Señor dejó caer del cielo fuego y azufre para que se hiciera notorio el juicio del Señor en Sodoma, Gomorra y las ciudades que estaban alrededor de ese par de poblados que tenían problemas, amados hermanos, de inmoralidad. En el segundo toque de trompeta, pues hay aquí aclaro que dice como una gran montaña, ardiendo en fuego que se precipitó al mar. Entonces, amados hermanos, el punto aquí primordial para nosotros es que debemos de recordar que todos los que tuvimos la oportunidad de pasar por la escuela primaria y aún en los básicos, se nos enseñó, amados hermanos, que la tierra está compuesta de capas. Hay por lo menos unas 4 capas. Pero que el centro de la tierra está compuesto por fuego. Tiene un material que también contribuye a que la situación del globo terráqueo mantenga cierta temperatura. La tierra está colocada en un punto estratégico, amados hermanos, por Dios, que si se mueve 1 centímetro hacia un lado o se quema, o si se mueve 1 centímetro hacia ese otro lado se enfría de tal manera que se hace imposible la vida. Entonces ese equilibrio que el Señor nos estableció, amados hermanos, la distancia respecto a la estrella que nosotros llamamos Sol, es la que permite que el clima sea propicio para la vida de las personas. Pero la Tierra en sí, nuestro planeta, tiene esas capas y pues obviamente tiene una cultivable, tiene otra arenosa, tiene otra rocosa, tiene el manto acuífero y luego pues ya está el magma y el calor. Entonces, amados hermanos, el Señor en su bondad, en su misericordia, permitió que ese centro de fuego que nuestro planeta tiene tenga sus escapes, sus salidas, para que no haya una explosión, como ocurriría con una olla de presión, que si usted, amado hermano, no la apaga en cierto tiempo, obviamente estallaría y causaría daños a todos los que están alrededor. Pues de igual forma, nuestro planeta tiene unas salidas que son los volcanes. He estado estudiando y algunas personas creen que aquí se refiere a precisamente un problema de una erupción volcánica de grandes magnitudes. Y al respecto, amados hermanos, yo quería leerles que pues en el año 70 después de Cristo hubo una erupción en el monte Vesubio, que fue un evento fuerte, amados hermanos, que afectó al área de Medio Oriente y en varios lugares y causó un temor. Entonces los volcanes, amados hermanos, aunque algunos los ven como un paisaje, como algo bonito, también son armas mortales, amados hermanos. En la página de National Geographic, cuando usted busca, va a encontrar 12 volcanes más peligrosos del mundo, y usted va a encontrar que, por ejemplo, el volcán que es llamado Monte Tambora, hizo una erupción volcánica que afectó el clima global. Esto fue en 1815.
acabó con 60,000 personas, pero también fue una erupción volcánica capaz de afectar el clima global. Dice que tuvo grandes consecuencias a nivel planetario, ya que la gran cantidad de cenizas que expulsó a la atmósfera provocó un cambio en la cantidad de radiación solar que llegaba a la Tierra, y esta enfrió el clima hasta el punto que el año posterior a esa erupción, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Entonces, amados hermanos, hay antecedentes de que esto pudiera ser una de las situaciones que ahí se figura. Nosotros tenemos en América, el continente americano, una cordillera de volcanes que si se ha pensado en determinado momento que hay posibilidad de que todas se activen al mismo tiempo. Entonces eso puede causar daños complicados. Volcanes altos o volcanes que se encuentren a cierta altura pueden ocasionar este tipo de situaciones. Algunos piensan que tal vez la erupción va a ser de tal tamaño que va a expulsar rocas del interior de la Tierra que van a salir por el volcán, y al llegar a cierta altura del cielo, pues obviamente van a caer y van a causar, amados hermanos, que las aguas de los océanos se contaminen y no solo maten a las especies marítimas que hay ahí, sino que también, amados hermanos, dañen las embarcaciones. El comercio marítimo, que es el que mayormente se utiliza para el traslado de los alimentos, se va a ver afectado. En el 2001 había un registro, estaba leyendo yo, de cerca de 24,300 embarcaciones, todas para usos plenamente comerciales, pero eso hace 20 años, amados hermanos, posiblemente haya duplicado ahora su número, con una cantidad de barcos con mayor capacidad, etcétera, que se pueden ver afectados en una circunstancia de este tipo, con lo cual se estaría afectando el comercio internacional. El otro punto es que en el tercer ángel tocó una trompeta. Dice que cayó una estrella ardiendo como una antorcha, y esta cayó sobre las aguas dulces. Entonces la primera daña las aguas saladas, usted sabe que no son bebibles, y la estrella daña las aguas dulces, ríos, lagos, etcétera, a fin de contaminarlos. Dice que los amarga de tal manera que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, amados hermanos, aquí el fenómeno se invierte, porque en Éxodo la escritura nos deja ver de que el Señor, cuando llegan a cierto lugar, Él vino y cambió las aguas amargas en aguas dulces, pero ahora lo hace totalmente al revés, convierte las aguas dulces en amargas. Entonces, como lo hemos mencionado antes, amados hermanos, los seres humanos necesitan de agua para vivir. Necesitamos consumir agua, y si no consumimos agua, pues definitivamente, amados hermanos, nuestra existencia termina. Entonces, amados hermanos, esta situación climática es difícil, porque definitivamente si usted no consume agua, se muere. Entonces es importante que usted no olvide que al dañar las aguas está acabando usted con la existencia de la humanidad. Y eso, pues, obviamente, amados hermanos, es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. El cuarto ángel dañó las estrellas. Obviamente se presume que las consecuencias de los dos eventos que han sucedido van a contaminar el ambiente, el aire, y por lo tanto, amados hermanos, todo el ecosistema va a estar dañado, todo el ecosistema va a estar afectado, y la vida en la tierra se va a complicar.
Entonces nuestra exhortación en esta oportunidad, amados hermanos, es que busquemos del Señor, que amemos al Señor y que le pidamos al Señor la sabiduría y el entendimiento, como le digo, para no seguirlo por miedo, sino por amor. Porque después usted en el verso 13 de este capítulo va a encontrar una advertencia divina, donde se le dice a todas las personas que están sobre la faz de la tierra, se les da una gran lamentación compuesta de 3 ayes. Ay de los que moran en la tierra, por los otros toques de trompetas que están por venir. O sea, la situación se va a complicar, amados hermanos. La situación va a ser terrible, va a ser complicada, va a ser difícil, y es importante que usted lo tome en cuenta. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor siga mostrando su misericordia a cada uno de nosotros. Y le invito, amados hermanos, a que estemos reflexionando constantemente en la palabra del Señor. Y le ruego por algunas interrupciones que han habido en esta transmisión, amados hermanos, pero han sido sin el ánimo de ofenderle, sino que al contrario, agradeciéndole la oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Que pase una buena noche y que Dios le guarde. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.